Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas otro miércoles para compartir este tiempo de práctica y seguir avanzando en este tema, esta cuestión que llevamos entre manos. Os quería proponer la práctica de esta tarde, esto que llamamos quietud. Es a través del aprendizaje del silencio de nuestra mente, ir adentrándonos en ese lugar profundo donde experimentamos el silencio consciente, la quietud en el sentido más noble y rico de la palabra, con todo lo que ello implica. Así pues, empezamos con la práctica. Práctica meditativa. Quietud. Todo en nosotros está en movimiento permanente, movimiento constante. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra sensibilidad. Y, sin embargo, más allá de todo ese movimiento, podemos también percibir una quietud de fondo. En cuanto mínimamente nos abrimos a ella, ahí la escuchamos. Esa es nuestra paradoja. Todo es movimiento, todo está en movimiento, y al mismo tiempo todo es quietud. Somos, en lo profundo, quietud. La sabiduría consiste en que el movimiento nazca de la quietud y vivir esa paradoja de una manera consciente. Tal paradoja quedó expresada en el conocido dicho taoísta: el movimiento nace de lo quieto. Y entonces todo funciona admirablemente. Vamos a empezar con la práctica. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Y puedes hacerte consciente del movimiento que percibes. La respiración es constante, la puedes percibir. Los latidos de tu corazón también constantes. Y que repercuten en todo tu cuerpo. De hecho, puedes percibirlos hasta en las yemas de los dedos, en todo tu cuerpo. Puedes percibir también sensaciones corporales que hablan de movimientos internos. Tu cuerpo está moviéndose por dentro. Y si fuéramos capaces de percibirlo a nivel de células, moléculas, átomos y partículas elementales más allá de los átomos, veríamos que todo es un moverse constantemente, un movimiento vertiginoso. Todo está en movimiento. También la mente. Nuestro cerebro genera pensamientos constantemente. Igual que el corazón bombea sangre, nuestro cerebro bombea pensamientos. Y cuando no hay atención, llegan a atraparnos, parecen ocuparlo todo y se adueñan de nuestra persona. También en nuestra sensibilidad todos son sentimientos y emociones. Estamos sintiendo constantemente, aunque a veces no lo percibamos o estemos a distancia de lo que sentimos. Pero todo es movimiento también en ese nivel. Percibe todo el movimiento que hay en ti. Sin embargo, más allá de todo ese movimiento, y sin que sea una contradicción, es una paradoja bellísima, en lo profundo todo es quietud.
Ábrete a percibirla y a saborearla. No des vueltas con la mente, no caviles, solo percíbela. Incluso puedes darte cuenta del movimiento que has estado atendiendo antes, pero adviertes que en otro plano todo es quietud. Vamos a permanecer este tiempo en esa sensación de quietud de fondo. Poco a poco focalizamos la atención en ella, no seguimos los pensamientos que puedan aparecer, toda la atención puesta en la quietud. Notaremos cómo va ocupando cada vez más espacio, cómo se va expandiendo. Y a poquita atención que pongamos, podremos reconocernos en ella. Somos quietud. Al experimentar que somos quietud, toda nuestra vida se empieza a armonizar. Toda nuestra persona se va unificando. Nos vivimos desde lo que somos en profundidad y desde ahí todo lo demás será un despliegue de esa realidad profunda, un movimiento acorde con lo que somos en profundidad. En este tiempo que nos regalamos de práctica, lo que nos toca es permanecer en la quietud para ir experimentándola, que nos resulte familiar, saboreándola y dejándonos impregnar por ella. Cuando entramos en contacto con la quietud que somos, advertimos que no necesitamos nada más. Todo es pleno. Todo ahí, en ese lugar, tiene sabor de plenitud. Ahí permanecemos, pues, este tiempo en silencio.
Podemos hacer ahora una respiración profunda, pausada. Sentimos nuestro cuerpo. Y poco a poco podemos abrir los ojos y percibir lo que nos rodea. Y a partir de aquí continuamos con el tema que venimos desarrollando en estas últimas sesiones. Hoy he querido titularlo con una expresión de un hombre sabio, a mi modo de ver, me refiero a Krishnamurti, que decía: cuando hay claridad, no hay elección, y que guarda una relación estrecha con el tema que, aunque fuera de modo tangencial, iniciamos el encuentro anterior, sobre esta paradoja que constituye la afirmación del libre albedrío por un lado y el determinismo por otro. Podéis encontrar esto un poquito más desarrollado, como siempre, en las páginas que van de la 96 a la 106. Y ya que el título lo he tomado de una obra de Krishnamurti, querría también empezar con unas afirmaciones suyas. Krishnamurti dice: la libertad de elegir no es verdadera libertad, pues si tenemos que elegir es porque de hecho dudamos. Y si hay dudas, hay ignorancia. Solo cuando hay dudas o confusión, hay necesidad de elegir. Me parece que estas expresiones de Krishnamurti tienen mucho más contenido de lo que podría parecer a simple vista también, porque nos va a poner en cuestionamiento nada menos que qué es lo que entendemos por libertad. ¿Es libertad de elegir? ¿Es alguna otra cosa? Espero que lo pueda ir desarrollando pedagógicamente y de una forma comprensible, hasta donde me es posible a mí también, a lo largo de esta sesión. Lo cierto es que, por conectar incluso con lo que sirve de leitmotiv a este bloque de sesiones, lo que viene conviene, sí que querría empezar diciendo que cada vez que damos la bienvenida a lo que viene, es decir, cada vez que decimos sí a lo que la vida nos presenta, nuestra perspectiva se modifica de manera radical. Parece como que solo es una frase lo que viene conviene, pero cuando la decimos desde la consciencia, es nuestro propio modo de ver el que se siente transformado. ¿En qué? Porque al hacer tal afirmación ya no nos vemos como un yo separado que se mueve por esta llamada ley del apego y de la aversión. Lo que me gusta, lo que no me gusta, me conviene lo que me gusta, no me conviene lo que me frustra, etc. Una ley, por cierto, del apego y de la aversión, un modo de funcionar de la mente y del ego, que se caracteriza por la consciencia de la separatividad, es decir, la consciencia de que yo estoy separado de la vida, yo estoy desgajado de la totalidad. Por el contrario, cuando nos abrimos a caer en la cuenta de que lo que viene conviene también, por más que a nuestra mente le rechine, ahí empezamos a percibirnos como la vida misma, como parte de esa totalidad que se halla siempre a salvo. Y a partir de ahí empezamos a fluir con todo lo que es. Es decir, hemos pasado, aun sin ser quizás del todo conscientes de ello, de una consciencia de separatividad a la consciencia de unidad. Si me apuráis, de una creencia errónea, yo separado, desgajado, creyendo que soy algo al margen de la vida, de la consciencia, de la totalidad, a la comprensión de que formo parte de ese único tejido, es decir, de la realidad. Solo hay una realidad, solo hay un único tejido que integra todos los objetos que podemos percibir. Pues bien,
consciencia sin elección, el no tener que elegir, significa vivir diciendo sí. ¿Por qué? Porque implica que yo no elijo en cuanto yo separado, sino que es la vida la única que elige, y mi actitud, la actitud adecuada, no consiste sino en decir sí a eso que la vida ha elegido, siendo consciente, aunque lo repitamos por enésima vez, que decir sí no es resignación, no es claudicación, no es indolencia, es simplemente alinearnos con lo real desde la comprensión de que somos esa misma y única realidad. Pero entonces no hay elección, hay un decir sí a lo que la vida elige por mí. En alguna ocasión he repetido que desde hace unos años no tengo consciencia de elegir por mí mismo, por lo menos en lo que se refiere a cuestiones que la mente etiquetaría de importantes, sino que soy testigo de cómo las elecciones se me van dando, cómo la vida me va ofreciendo determinadas alternativas ante las que desde una actitud lúcida o consciente no queda otra alternativa sino decir sí. Y con esto nos estamos dando un paso que me parece decisivo. De aquel debate sobre qué es la libertad, qué es el libre albedrío, libertad de elección, algo más que libertad de elección, etc., nos acercamos en este paso que considero, repito, decisivo, a una comprensión mayor de lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad no es otra cosa nada más que ser lo que somos. Ser lo que somos. No puede haber expresión mayor de libertad, porque desde luego la libertad no puede ser seguir, ahí está puesto también, las apetencias del ego, porque si yo sigo lo que llamo deseos, apegos, apetencias del ego, no estoy sino cayendo en una esclavitud a merced de los dictados de mi ego, que al final son los dictados de mi mente pensante, hija de 20.000 condicionamientos. La libertad es libertad de esos apegos, libertad de esas apetencias. La libertad solo puede ser una, ser lo que soy. Y no hay persona más libre que aquella que es lo que es, y que es lo que es en la mayor plenitud posible. En lo concreto de nuestra vida cotidiana, ¿cómo se plasma esa libertad? ¿Cómo se plasma el hecho de ser lo que somos? Diciendo sí a la vida, y no hay otro camino. ¿Por qué no hay otro camino? Porque lo que somos, si libertad es ser lo que somos no es nada más que vida. En nuestra identidad profunda, en nuestra identidad verdadera, no somos el yo particular. Esa es nuestra identidad psicológica, nuestra identidad más superficial, como le queramos llamar, nuestra identidad mental incluso, si queréis, pero en nuestra identidad profunda somos vida. Por tanto, ser lo que somos, ¿qué significa? Reconocernos como vida y decir sí a la vida en todo momento. Eso es. Por tanto, ¿quién es libre? Sumando todo lo que vengo diciendo, es libre la persona que vive diciendo sí a la vida, diciendo sí a la vida. Decir sí a la vida, más en concreto todavía, significa estar presente a lo que se presenta en cada momento, sea externo o sea interno. Se pueden presentar circunstancias, acontecimientos, experiencias externas, pero se pueden presentar también movimientos internos de todo tipo, ¿no? Movimientos sensibles, movimientos emocionales. Decir sí a la vida es estar presente a todo lo que se presenta en cada momento, evidentemente no de una forma compulsiva ni obsesiva, sino como una forma descansadamente atenta de estar presente a lo que se presenta, conscientes, esto sí, de que yo no soy nada de eso que se presenta, ni siquiera soy el yo al que eso le sucede, sino que soy la presencia o la vida, como la queramos llamar, que acoge todo lo que aparece, todo lo que se está presentando. Y aquí también quizá podemos tener una clave que nos ayude a vivir todo este proceso. Hay algo que se presenta, desde fuera o desde el interior.
Pero todo lo que se presenta, sin excepción, es solo un objeto, no soy yo. Pero yo tampoco soy ese yo al que le ocurren esas cosas que se mueven desde fuera o desde dentro. Yo soy la presencia, la vida que acoge y en la que se aparece todo lo que se va presentando. Lógicamente todo esto requiere comprensión y crecer en la comprensión de lo que somos, porque sin esta comprensión estamos ahí confundidos en la ignorancia que nos reduce al yo particular y que en último término incluso, si me apuráis, nos reduce a lo que en un momento determinado nos está ocurriendo. Y así con frecuencia podemos darnos cuenta de que en nuestra vida cotidiana nos quedamos reducidos a esta circunstancia que ha aparecido y a la que le otorgamos todo el poder sobre nosotros, o bien quedamos reducidos a una idea machacona que está ahí en nuestra mente, o quedamos reducidos a un sentimiento determinado, a una emoción que aparece. Ahí nos confundimos en un laberinto que no tiene salida y del que únicamente podemos hallar la puerta de salida gracias a la comprensión, cuando comprendemos que no somos nada de eso. Es esa comprensión la que nos permite superar la pretensión tan arraigada en el ego de que la vida responda a sus expectativas. Sabemos que el guión del ego es un guión muy simple, muy tonto en su formulación, pero que tiene todo el poder sobre él. El guión del ego se podría resumir en esta expresión: la vida está ahí para responder a mis expectativas. Y cada vez que la vida no responde a las expectativas de mi ego, cada vez que me siento frustrado por lo que ocurre en mi vida, automáticamente me pongo a la defensiva y entro en guerra con la vida también. Esto es lo opuesto a la comprensión que nos alinea con la vida y que nos hace vivir diciendo sí. De hecho, el mayor obstáculo que podemos encontrar para vivir en la comprensión, es decir, para decir sí a lo que viene, es la pretensión del ego de que todo salga según sus expectativas y, en paralelo, el rechazo a la frustración de sus planes. Cuando el ego siente que algo que él esperaba, aunque fuera una cosa pequeñita, no sale como esperaba, se siente frustrado y ahí puede armar todo un drama que lo sume en una confusión grande y en una ignorancia y sufrimiento que no tiene salida. Cuando estamos en esa consciencia mental, en la consciencia de separatividad, en la que impera el protagonismo de la mente y por tanto el protagonismo del ego, estamos esclavos del proyecto que el ego tiene de las cosas, o mejor dicho todavía, del proyecto de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y con frecuencia, y aquí empieza ya un error más grave, solemos asumir ese proyecto como propio. ¿Por qué? Porque si partimos de la identificación generalmente inconsciente que nos identifica con nuestro ego, yo puedo llegar fácilmente a concluir que aquello que el ego busca es lo que es bueno para mí y que aquello que al ego lo frustra es aquello que es malo para mí. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que he asumido el guión del ego y el proyecto del ego como si fuera mi propio proyecto de vida. Asumir este proyecto y condenarse al sufrimiento es todo uno, porque ese proyecto del ego nos conduce inexorablemente a un callejón sin salida, poblado de confusión y de sufrimiento. ¿Y por qué nos conduce a ese callejón sin salida? Por una razón simple, porque se basa en una mentira. La mentira es que no somos ese ego al que nos hemos reducido. Entonces el ego tiene, según nuestros condicionamientos, nuestra historia, el modo de funcionar de nuestra mente, etc., el ego tiene su marco, ¿no?, y su propio proyecto. Si yo me identifico con el ego, y esta es la mentira, la ignorancia original, asumo ese proyecto como mío, ahí es donde me confundo y donde voy a sufrir, porque no sabré ni qué hacer con la primera frustración que aparezca.
el punto de partida era equivocado, no puede haber salida. Por el contrario, cuando tomo distancia de la identificación con el ego y sin negar nada de lo que ahí está ocurriendo, cuando puedo acoger todo lo que ocurre, pero desde la comprensión de que yo soy vida o uno con la totalidad, he dejado de lado, no me identifico más con el proyecto del ego y eso me permite y me dota de la libertad, de la comprensión suficiente para vivir todo de una forma sabia, es decir, desde la luz. Por eso, una vez más, como en todas las situaciones, en definitiva, la salida solo puede venir de la mano de la comprensión experiencial de lo que somos. La ignorancia nos mantiene ahí en la confusión, en un laberinto de sufrimiento interminable. La comprensión opera como una luz que ilumina todo también y que nos permite encontrar la salida de aquel otro laberinto y, por tanto, entrar en un terreno de luz y de liberación del sufrimiento. Es esta misma comprensión de lo que somos la que nos hace recordar, ver, palpar lo que constituye nuestra paradoja, es decir, los dos niveles, los dos planos. Y ahí nos damos cuenta de que uno es el estado mental y otro es el estado profundo o el estado de presencia. Uno es el nivel psicológico o de nuestra personalidad y otro es el nivel espiritual o de nuestra identidad. Y la comprensión lo que nos hace no es enfrentar el uno con el otro, sino vivir los dos en una articulación ajustada, armoniosa, en una articulación en definitiva sabia. En una metáfora de nuevo, hablar de estos dos niveles es saber que cuando yo me pregunto, ¿la respiración la hago yo o se hace en mí? Y la mente ahí, pues bueno, tendrá su respuesta, pero generalmente excluyendo uno de los dos ámbitos. Sin embargo, desde la comprensión resulta evidente que ambas cosas son ciertas. Es de nuevo nuestra paradoja, en este caso aplicada al hecho de respirar. Yo puedo decir yo respiro, y estoy hablando desde el nivel psicológico, desde el nivel de mi personalidad o de mi yo, sujeto, respiro, y al mismo tiempo puedo decir la respiración se hace en mí, la respiración ocurre en mí. Y efectivamente esto es todavía mucho más cierto, porque no depende de mí la respiración, se está haciendo. Se hace, del mismo modo. Otra paradoja u otra forma de expresarlo. Nosotros somos seres que nos estamos experimentando en el tiempo, un tiempo que vemos de una forma lineal o secuencial. Y entonces hablamos de nuestro pasado, de nuestro momento presente, del futuro que imaginamos o proyectamos. Y en nuestra mente lee el tiempo como una línea que va progresando desde aquello que llamamos pasado hasta un futuro que imaginamos también. Esta es la lectura que hace nuestra mente en este nivel de la paradoja que nos constituye. Pero en el plano profundo somos a la vez plenitud. En el plano profundo no hay un tiempo secuencial. En el plano profundo todo es plenitud de presencia, todo es ya. Justo hace no mucho leía una entrevista extensa que le hicieron a uno de los mayores o más reconocidos físicos cuánticos actuales, me refiero a Carlo Rovelli, y el título de la entrevista él lo ponía con esta afirmación: el tiempo no existe. Y si me das unos minutos de tiempo, repetía o añadía, echando mano a la ironía, si me das unos minutos de tiempo te voy a demostrar que el tiempo no existe. Es algo que a nuestra mente se le escapa, porque para poder apreciar que el tiempo no existe necesitaríamos caer en la cuenta de esos detalles chiquititos, pero como nos movemos en un mundo de cosas grandes, nuestra mente no lo ve. Sin embargo, los físicos sí que tienen herramientas para caer en la cuenta de que el tiempo, este tiempo que llamamos lineal secuencial, no es nada más que una construcción de nuestra propia mente. El tiempo no existe, decía Carlo Rovelli, pero otra física cuántica y una gran divulgadora científica, Sonia Fernández Vidal,
lo escribe de este modo: el tiempo no fluye como un río, la lectura secuencial o lineal, sino que, como ocurre con el espacio, todo está ya ahí fuera, desde lo que ha pasado a lo que decimos que tiene que pasar, aunque nosotros lo veamos el tiempo como un fluir continuo. Pero todo está ahí, todo lo que es, todo lo que ha sido es, todo lo que será es, y de hecho algo nos tendría que decir nuestra propia experiencia cuando caemos en la cuenta de que únicamente podemos experimentar el presente. Nadie experimenta jamás el pasado. Eso es una ficción mental. Nadie experimenta nunca ni puede experimentar el futuro porque es otra ficción mental. Solo experimentamos el presente. También cuando recordamos el pasado, haya sido el que haya sido, lo que estamos experimentando es el presente, solo él, solo ahí. Pues bien, trayendo la paradoja a algo más cercano a nosotros, podemos decir con la misma verdad: yo vivo y yo soy vivido o soy vivida. En el plano psicológico, mental, el plano del yo, cualquiera puede decir yo vivo. Y de paso, como tengo esa lectura secuencial del tiempo, puedo decir y llevo unos años viviendo y mi vida se ha desplegado de tal forma. Y eso es cierto, repito, en ese plano mental o psicológico. Pero también con más razón todavía podemos decir yo soy vivido. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra verdadera identidad es vida. Y no es el sujeto, no es el yo el que vive. Es la vida la que está viviendo todo el tiempo en mí. Por tanto, si la vida es el único sujeto que, hablando con rigor, merece ese nombre, es la vida la que en mí se está viviendo y yo soy vivido. Es decir, en el plano profundo, repito, hablando con rigor y sin negar lo que leemos en el plano psicológico, en el plano profundo podemos decir con razón que no vivimos, somos vividos, estamos siendo vividos. Con lo cual ya podemos redondear un poquito lo que sería el contenido de esta palabra libertad y caemos en la cuenta de que, también hablando con propiedad, libertad no es hacer lo que yo quiero, sino ser lo que realmente soy. Esto cambia por completo. Si la libertad solo fuera libertad de hacer, bueno, también un animalito, el animalito más elemental, puede hacer cosas diferentes, puede tomar una dirección o puede tomar la contraria, y no se nos ocurre decir que sea libre. La libertad no tiene tanto que ver con esta libertad de hacer lo que quiero, ¿no? Sino que la libertad que merece ese nombre es la libertad de ser lo que soy. Esto tiene consecuencias prácticas porque nos ayuda a ver que necesitamos pasar de lo que llamamos libertad para a libertad de modo que no es tanto libertad para hacer una cosa u otra, de eso nadie discute, sino es una libertad de aquello que no me deja ser yo. Por tanto, al hablar de libertad, en realidad estamos hablando de un proceso de liberación. Necesito liberarme de todo aquello que me está esclavizando, de todo aquello que me está atando, o de todo aquello que me hace permanecer en la ignorancia, o de todo aquello que me genera sufrimiento inútil. Es un proceso de liberación, es decir, es una libertad de. Y de modo parecido, pasamos también de decir yo tengo libertad a yo soy libertad. La afirmación yo tengo libertad solo cabe en este plano psicológico, ¿no? Y solo cabe cuando consideramos el sujeto como un yo que dice yo soy libre, yo tengo libertad, etc. Pero desde la comprensión profunda, donde el único sujeto comprendemos que es la vida que somos, ahí no dices yo tengo libertad. Recordamos en la sesión anterior que libertad es algo transpersonal. La libertad no es una cualidad que alguien tiene o que se atribuye, de la que puede presumir y de la que puede decir yo tengo libertad. No. El sujeto de la libertad nunca es el yo. La libertad es una realidad transpersonal, quiere decir que nos trasciende y que paradójicamente al mismo tiempo constituye nuestra verdadera
identidad. Por tanto, algo que venimos repitiendo todo el rato, ser libre es exactamente igual a ser lo que soy. De modo que si yo quiero evaluar el modo como vivo la libertad, tengo que preguntarme hasta qué punto estoy viviendo en coherencia con aquello que soy en profundidad, es decir, con mi verdadera identidad. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto yo no me vivo en coherencia con lo que soy, si yo no vivo mi verdadera identidad, eso es señal de que estoy siendo esclavo, es decir, estoy siendo no libre de determinados factores, estoy siendo esclavo de apetencias de mi ego, de determinados apegos, de determinadas ideas que he podido absolutizar, o estoy siendo esclavo de la ignorancia que me mantiene todavía obnubilado acerca de lo que soy. Pero lo que me resulta de una evidencia palmaria es que ambos son coincidentes, ser y ser libre. Ser libre es ser lo que soy. Con lo cual venimos ya a comprobar algo también en lo que he nombrado antes. Aquel famosísimo debate, sobre todo en ámbitos filosóficos y teológicos, que presentaba el debate como conflicto entre libertad y determinismo, se revela ante nuestros ojos desde la comprensión como un falso dilema. Es falso porque solo es un dilema para nuestra mente analítica, pero no en sí mismo, no en la realidad. ¿Por qué? La filosofía y teología decían una de dos: o todo es libre, o existe la libertad, o si no es señal de que todo está determinado, el determinismo, y tenemos que optar por uno de los dos extremos. Son los dos ciertos. Si ser libre es ser lo que es algo que ya está determinado, nadie elige, es lo que es, somos lo que somos. Y ser libre no es nada más que asumir eso que somos, vivir eso que somos. Por tanto, ¿dónde está el dilema? ¿Dónde está el dilema? Lo veremos más claro si caemos en la cuenta de que cuando yo no soy lo que soy, no soy libre, estoy siendo esclavo de otra cosa. Por tanto, solo puedo ser libre cuando vivo aquello para lo que estoy determinado a ser. Es decir, cuando soy lo que soy. Y me gustaría terminar, ya que hemos empezado también citándolo, con esta frase, la misma de Krishnamurti. Por eso, cuando hay claridad, no hay elección. Cuando hay claridad quiere decir, cuando la persona vive en la comprensión de lo que es, no vive sino diciendo sí a la vida, diciendo sí a lo que viene. Pero en el mismo momento en el que dice sí a lo que viene, se da cuenta de que ahí brota también la acción ajustada, acción que también forma parte de lo que viene. Porque a veces desde nuestra mente analítica tendemos a poner la etiqueta de que lo que viene es lo que nos viene de fuera. No, lo que viene es todo, y también la acción que se moviliza en mí como consecuencia de esa comprensión, también esa acción, repito, forma parte de lo que viene. Por tanto, y como conclusión a todo esto, la invitación no puede ser nada más que esta: confía. Confía porque la vida sabe. Confía porque lo que viene conviene. Y confía porque en ti también hay algo que sabe y que te coloca en la dirección adecuada. Pues bien, también lo dejamos aquí ya por esta tarde. Que tengáis una muy buena semana y nos seguimos viendo, si lo deseáis, el próximo miércoles. Buenas tardes.